Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films. Tenemos la suerte, la fortuna de contar con un invitado a quien apreciamos y admiramos muchísimo. Un músico conocido por muchas personas y que con suerte también podamos conocer un poquito, un momento para aprender de él sobre todo. Pues muchas gracias, bienvenidos, acompáñenos. Bienvenidos a esta emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde conocemos, aprendemos y reconocemos a artistas que admiramos muchísimo. Ese es el caso del día de hoy, que estamos con un músico, compositor, guitarrista, miembro de bandas legendarias y también solista. Bueno, una mente inquieta, propositiva. Hoy está aquí Alex Otaola en el estudio. Querido ¿Qué amigo, tal, Arturo? ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Pues, Un gustazo. muchísimas gracias por tu presencia, qué chingón. No, no, chingón. Bueno, la propuesta aquí es escucharte, sobre todo a ti, ¿no? Inspirarnos en tu manera de ver la vida, las cosas. Para ti la música, pues es algo que tienes incorporado en tu vida, ¿no? Ese es tu labor, tu oficio. Un oficio y quizá algo más también. Pues sí, o sea, yo digo, supongo que en tu caso, o sea, también los ojos están involucrados, pero en el mío yo sospecho que los oídos son como mi principal manera de vincularme con el mundo. Mm. Em, bueno, tú tienes una trayectoria, una amplia trayectoria. Eh, pero, ¿cómo lo llevas ahorita? A ver, para empezar por un lugar random, ¿no? O sea, ¿cómo es la música ahorita en tu vida? Ahorita haces música para cine, tienes proyectos con bandas, proyectos como solistas. De alguna manera, quizá ahorita ya mucho de lo que has hecho antes ya se te ha acumulado. Probablemente ya estés llevando como varias cosas al mismo tiempo y supongo. Eh, Cuéntanos cómo es la vida de este músico que eres tú. Pues digo, tuve la fortuna, la suerte de entrar a Santa Sabina en el 94, que yo no lo sabía en ese momento, pero era un espacio como de creación democrática. Este, Como un que colectivo. Por así decirlo. Lo que pasa es que con los años después me he ido incorporando a otros proyectos que no funcionan del mismo modo, ¿no? Entonces, en un inicio, pues yo no sabía que así era como funcionaban las bandas. Era así como que supuse así funcionan todas, ¿no? Porque era una situación increíble en la que la creación se hacía de manera colectiva, los créditos autorales se repartían de partes iguales de todos los involucrados, las responsabilidades, el orgullo, los ingresos, o sea, todo se repartía en partes La iguales. producción también. Ujú. Todo se repartía en partes iguales. Y entonces, pues, tuve mucha suerte de comenzar, o sea, que esa fuera como mi alma mater, O sea, ¿fue tu por así primera banda, decirlo. Santa Sabina? Pues banda profesional, por así decirlo. ¡Pum! O Porque sea, yo estaba estudiando arquitectura, yo iba en quinto semestre de arquitectura en ese entonces qué belleza. escuché así como Los que... ojos iban a ser tu primer... y no, No, pues y chance la siempre no. regla T iba a ser mi Ya. instrumento principal, ¿no? No, pero o sea, de toda la vida pues he tocado la lira y así, pero como que sí fue curioso como en un momento cambiaron mis prioridades de ser alguien que estaba estudiando arquitectura y tenía una banda como para ver qué pasaba con la música, a ser el guitarrista de Santa Sabina y ahora a ver qué pasaba con la arquitectura. Y, O sea, no, y no la abandonaste así de tajo, pues, o más de alguna manera, o sea, un poco sí, un porque poco, pues sí. cuando hay un cambio así tan importante en tu vida, pues se vuelve tu nueva prioridad y te tienes que abocar en tratar de, pues, de estar ahí, ¿no? Al Sí. 100. Eventualmente con los años logré terminar las materias, las optativas, Ah, servicios qué sociales, todo chido. eso. O No me he sea, te titulado, esa es una la... de mis metas de este año, del siguiente, ya finalmente Pero te la titularme. diste al final. ¿Sí? Buenísimo. Sí, y eventualmente, como que he tenido la suerte de que me han invitado a colaborar en otros proyectos, estuve un tiempo en La Barranca, después estuve 9 años en San Pascualito Rey, ahorita actualmente estoy en Cuca, lo cual significa que, o sea, por ejemplo, he tenido espacios de ese tipo en donde te vuelves miembro de un colectivo, entonces como que el resultado pues es algo al que se llega a través como de la interacción. Al mismo tiempo, desde 2007 comencé a hacer como material en plan solista, que ahí sí pues yo sentía así, bueno, aquí las cosas van a ser más radicales en términos de, como dices, de experimentar y cosas así, como cosas conceptuales y así. Y gracias a eso, o sea, el primer disco solista que hice se llama Fractales, que pues tenía como mucha conexión con
con el lenguaje cinematográfico, o más bien con la narrativa cinematográfica. Entonces, unos años después, un par de años, como que me invitaron de la Cineteca Nacional porque iban a hacer musicalizaciones en vivo de películas mudas. Entonces me dijeron, oye, así se oye que te gusta el cine, ¿no? Por tu disco Fractales, ¿te gustaría entrarle? Y yo, sí, claro. Me dieron una lista de películas y les dije, no, yo quiero ser El hombre de la cámara, que esa es mi película muda favorita. Y pues órale, ¿tienen piano? Les pregunté, me dijeron, sí, sí hay un piano. Entonces, perfecto. Porque entonces ellos se imaginaban que iba a ser algo similar a lo de Fractales, que era como completamente como electrónico y de laptop. O sea, en términos de que era música como muy editada, no tanto de sentir No que tanto está en vivo, tocada, sino, ¿no? Sino como editada, ¿no? O producida de ese modo. Sí. Y El hombre de la cámara fue exactamente lo opuesto. Fue una cosa completamente acústica porque en la introducción del hombre de la cámara, pues se ve la sala de cine donde se va a proyectar y se ven los instrumentos que están a punto de musicalizarla, y entonces eran un piano, un contrabajo, una batería, alientos. Claro, como antiguamente al principio del cine, que había un piano en la sala para acompañar, ¿no? Entonces yo dije, no, si la peli te está diciendo que así va a sonar, pues es que así queremos que suene, ¿no? Aunque, digo, involucré como un DJ y algo, otros instrumentos como más electrónicos. Y por suerte, o sea, salió tan chida, o sea, el primer día, o sea, cuando llegué a la prueba de sonido, pagué un letrero de localidades agotadas. Sí, yo fui. Y fue digo, te cae, Me ¿no? acuerdo, fue una locura increíble. Y entonces, mientras estábamos haciendo la prueba de sonido, como que llegan a proponernos de que, oigan, sigue llegando gente, ¿no? Pues, ¿podrían hacer una segunda función? Me pregunto a los músicos, me dicen, sí, claro, ¿no? Entonces, estuvo increíble, las dos se llenaron y me buscaron cuando acabó el ciclo inicial, que eran 4 fines de semana, o 4 semanas, un mes, de que, oye, la tuya estuvo increíble y nos gustaría volver a programarla tal mes, ¿no? Misma película. Ajá, sí. Y les dije, pues entonces de una vez quisiera grabarlo, porque pues esto pues, Obvio, está que suficientemente quede, chido ¿no? como para que se vuelva un disco. Claro. Dijeron, órale, qué chido, porque nadie ha grabado un disco aquí en la Cineteca. Y yo dije, venga. Y hubo oportunidad de rolar con ese show, lo cual permitía que ir a festivales de música, por ejemplo. Moverlo como un show, claro. Que fui, por ejemplo, al Festival de Jazz de la Riviera Maya, ¿no? Pero también hubo oportunidad de ir a festivales de cine. Entonces fui al de Guadalajara y eso. Y eso le dio como cierta visibilidad pues, a lo que hacía. A tu conexión con el cine. Y en 2014 Alejandro Gerber me buscó y me dice, oye, ¿te gustaría hacer la música a mi peli? Y yo así, porque ya había hecho algún corto y eso, pero como que mi sensación es que hasta que haces o te involucras en un largo, es que ya oficialmente ya estás trabajando en cine, ¿no? Como en grande, por así decirlo. Claro. Y entonces, a partir de esa invitación de Alejandro Gerber, pues empezaron a surgir otras invitaciones y todo eso. Entonces ya llevo como 11 años que pues me da mucho gusto, porque bueno, se los cuento de una vez. Yo de niño era un fan obsesivo de los Beatles, ¿no? Okay. Y pues, de repente en una estación de radio anunciaron, ¿no? Así de que regalaban boletos para ir al cine a ver películas de los Beatles, Help. Y entonces pues yo ya estaba así queriendo así ganarme uno y pues no me los gané, me dio mi primera depresión infantil y todo esto. Y mi papá un día en la tarde así como que llega y me dice, ven, acompáñame. Y yo, ¿a dónde? No, tú ven. Pues órale. Y entonces me acuerdo ir llegando al Metropolitan, que en ese entonces era un cine, y que en la marquesina dijera en grande, Help. Y así, porque en mi cabeza yo suponía que, pues como en una sala pequeña, los que se ganaban los boletos de Radio Éxitos, a ellos se las proyectaban, y no, en realidad venían, era una semana, o bueno, unos días que se proyectaban en el Metropolitan, y estaban regalando boletos en distintas estaciones de radio, ¿no? Entonces, esa fue como mi primera experiencia, digo, capaz que ya había ido al cine antes, ¿no? Pero era como mi primera sensación así como de el cine, una cosa así de este tamaño, de esta dimensión, y además escuchar la música a un volumen, no era un concierto, pero un volumen al que no la puedes poner en tu casa, ¿no? Entonces, ese día fue para mí así como un antes y después en mi vida, y saliendo ya había puestos piratas y pues había una guitarra fácil de los Beatles, y le dije a mi papá, porque mi papá tenía una acústica que nunca tocaba, pero ahí tenía una acústica, porque era muy fan del folk. Y entonces, pues vi el libro, me acordé de la acústica y le dije a mi papá, yo lo quiero. Entonces mejor él va. Y entonces como que ahí comenzó así como mi interés y mi conexión por la lira y mi interés y conexión por el cine y como que, o sea, digo, ya era un fan obsesivo de los Beatles, pero como que ahí todo como que se volvió una sola energía.
Sí. Y entonces ahora pues también tener oportunidad de colaborar en películas, siento que me reconecta con eso, ¿no? Ujú. Qué chido. La magia, ¿no? Del cine y la magia de la música que se suman en el cine. Claro, también los proyectos musicales también requieren visualidad, ¿no? O sea, desde la época de los Beatles que hacen Ujú. películas, las bandas y que hacen videoclips o cosas así. Sí, sí. Claro, claro, claro. Pues qué chido. Entonces, son importantes para ti los Beatles, como para muchas personas, ¿no? El Keith Jarrett también es importante para ti. Sí, pues sí, es evidentísimo. No, pero todo ha sido como, han ido mutando las influencias, ¿no? Los Beatles, porque era de la música que sonaba ahí en mi casa de Sí, sí, niño, sí. había como dije, mucho folk, pero de distintos lados del mundo. Mi Ujú. mamá es venezolana, entonces había mucho folk de protesta sudamericano, ¿no? Ok, sí, Víctor Jara, trova, el canto Patricio nuevo, Mans, ajá, sí. Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Mejía Godoy. Ajá, Pero ajá. también había folk, digamos, de protesta gabacho. Mi papá era muy fan de Bob Dylan, Ok. Tom Paxton, Pete Seeger. Ah, qué padre. Pero Harry Belafonte, Nana Muscori, o sea, como que eran distintos tipos de folk de distintos lugares del mundo. Sí. También sonaba música clásica, pero los discos de los Beatles y los Rolling Stones, Ahí estaban. ajá, eran lo que cuando sonaba a mí, Ya, te así, me volaban el voló la cabeza. cerebro. Entonces, como que ahí comencé, pero eventualmente, pues en Estudio 54 en la tele, vi a The Who y fue así como, ¿qué es esto? Mm, Un amigo con el que eventualmente se volvió ingeniero de sonido y entonces en San Pascualito Rey volvimos como a colaborar Marco Tagliolini. Él era el hermano mayor de un amigo mío de la primaria, entonces yo me la viví en su casa y él tenía una colección de discos enorme, entonces él fue como mm, mi gurú musical mm. para descubrir bien Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, King Crimson, Ten Years After, todo eso. Entonces, pues con los años fui absorbiendo así como distintas músicas. Cuando entré a Santa Sabina me estaba clavando en la etapa electrónica de Miles Davis, y entonces Juan Sebastián fue el que me dijo, mira, entonces llévate este disco, que yo todavía no había escuchado, el Live Evil, y me dice, pues llévate de una vez el concierto en Colonia de Keith Jarrett, que también fueron momentos que cambiaron así como mi percepción de la música. Este, y te digo, o sea, como dices, sí, los Beatles fueron importantes, o sea, me sé de memoria así todas las canciones, las podría cantar y todo eso, pero llega un momento en el que pues sí sientes así como que, bueno, ¿Qué sigue? escucho otras cosas Claro, actualmente, ¿no? claro, O sea, claro. como que o sea, creo que de las cosas que más placer me dan en la vida es descubrir música nueva, Ujú. nueva que puede ser que no haya escuchado antes, ¿no? Aunque sea antigua Claro. o vieja, Nueva pues, para ti. ajá, nueva para mí, pero Ujú. también sobre todo música recién hecha que me vuela la cabeza. Esa es de las cosas más chidas que puede haber, porque justo como que te distancia del ya siente ese señor que solo quiere escuchar su música, ¿no? Ajá. Claro, no hay que. Bueno, tú percibo tienes un espíritu joven, ¿no? O sea, no te gusta nada más estacionarte en lo de siempre, ¿no? Hay que estar ¿Lo explorando. notaste? Hay que explorar, ¿no? Lo nuevo también. Digo, obviamente rendirle así su pleitesía a las grandes catedrales de la música, que a veces viene bien escuchar a los clásicos, obviamente, pues para eso son. Pero lo nuevo, pues quizás es una época ahorita que haya más músicos que nunca en la historia, puede ser. Exacto, y que quizás les vaya peor. Y que les vaya peor que Digo, a nunca. los que no estén en las grandes ligas. No, Ajá, pero en mi caso, o sea, lo que dices como de espíritu curioso, quizás eso. sea, Ujú. este, porque, digo, empecé a tocar la lira, me hice de alguna eléctrica, que pues era una eléctrica muy barata. Era tan chafa que el talí con el que te la cuelgas, cuando hacías esto y se frotaba por aquí, eso salía por las pastillas, ¿no? Ya. Pero pues ya tenía algunos pedales, entonces cuando descubrí eso de que salía el sonido y de repente como salió, o sea, sonó por un delay y se hizo cierta textura, fue así como, caray, ¿qué es esto? Entonces como que siempre me ha gustado imaginar que la lira como tal, pues es como un detonador de sonoridades, ¿no? Y en algún momento, pues ya que empiezas a estudiar y que entiendes como ciertos patrones y la lógica de las escalas, acordes, o sea, como la teoría detrás de la música, como que te empiezas a distanciar de los primeros instantes cuando eras niño y querías tocar algo que te gusta mucho de oído y que no sabes dónde está, y que cuando le atinas, ¡pah! Es como una especie de descarga Sí, eléctrica es así de súper mágica. satisfactorio, claro. Cuando empiezas a entender de la teoría musical, pues te distancias de esa Espontaneidad. sensación Ya, de que hay magia ahí claro. escondida entre las notas, Se ¿no? vuelve ciencia. Quizás, ¿no? Pero en mi caso, como que justo lo que empecé a explorar era procesar mucho el sonido de la lira o tener distintos efectos y probar distintas cosas, Claro. que eso pues
siento que es un poco lo que se percibe de mí, ¿no? Que es, o sea, el cuate ese que le saca sonidos raros a la lira, ¿no? Este, porque justo, o sea, como que a mí, o sea, esa sensación de cuando no sabía tocar y atinarle algo, ¿no? Como que intento regresar a eso todo el tiempo, ¿no? O sea, reconectarme con el momento en el que no sabía dónde estaban las cosas y cuando las encuentras es por magia. Oye, la música es algo que hay muchos tipos de músicas, muchos tipos de músicas, ¿no? Muy diferentes entre sí. Todos son diferentes entre sí. Muchos tipos de músicos también, ¿no? Pero para ti, ¿tú para qué lo haces? O sea, ¿tú para qué haces una rola, un disco? ¿Es para abrirle la mente a alguien o para ti para sentir que puedes lograr un objetivo? Digo, es para ponerle palabras a las cosas, Se claro. conectan un poco ambas cosas, o sea, en términos de que, digo, un poco Robert Fripp como que describe que la música como que funciona o inflige en tres lugares distintos del cuerpo, ¿no? En el cuerpo como tal, o sea, la música que te hace bailar, en el corazón o en los sentimientos, la música que te toca o que te mueve, y en la imaginación, la música que te hace imaginar, que te hace volar, que te hace viajar, ¿no? Y pues sí, o sea, pareciera que a mí idealmente lo que me prende es la música, que se trata sobre todo de, así como de, para viajar, ¿no? Pero se mezclan un poco esta sensación de que si lo hago para yo resolver así como una especie de como problema musical o un reto personal, o para comunicar, ¿no? Y hay una sensación curiosa porque, por ejemplo, los discos solistas que he hecho, alguien alguna vez así como que yo describió así como, es música para músicos, ¿no? Y mi sensación es así como, qué loco, o sea, como si de repente la onda de que sea experimental o algo así, como que se hiciera como para, como que no buscas conectar con la gente. Y como que mi sensación es, no, pues cada decisión que tomo es porque siento que es la decisión más chingona que pueda Si me suceder funciona a aquí. mí, le va a funcionar a quien sea, por decir, ¿no? Disculpen, se cayó No te micrófono, preocupes. entonces capaz que hasta se cayó Tal vez esté adentro de la playera el imancito. el imán que la... Sí, caray. Bueno, a ver, lo detengo aquí tantito para no cortar el flujo. Pero lo interesante Tiene siento pincita, yo... si quieres lo exacto. puedes empinzar. Anda. Fíjate, pero lo interesante siento yo es que, o sea, Ok. como que percibo que si a mí me gusta algo, o sea, como que yo soy el primer crítico y como de cuando estoy siendo creativo, porque quisiera sospechar que si a mí me gusta algo, pues debe haber afuera alguien similar a quien también le guste, ¿no? Entonces, Claro. como que sí, de alguna manera como que haces la música primero para que te guste a ti, ¿no? O sea, como que Sí. siento que no tiene sentido pensar en el exterior o en el público o en gustar o en no sé qué. O en cierto segmento. Ajá, sí, no. Para mí es, primero me tiene que gustar a mí y si a mí me encanta, entonces pues quizás Ya haya lo alguien compartes, afuera claro. a quien también le guste, ¿no? Mm. Entonces pues, se mezclan un poco las dos, o sea, como que es para yo pues resolver algún tipo de reto personal o algo así, pero porque me gusta, quisiera imaginar, bueno, hay una anécdota que puede ilustrar esto, pero quisiera imaginar que afuera hay gente similar a mí a la que pues también le va a gustar, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Ok. Por ejemplo, ¿tú estudiaste música alguna vez en alguna escuela? Más o ¿O menos. con maestros particulares, algo? Estuve como casi 3 años estudiando guitarra clásica, Ajá. por el World Trade Center, un lugar que se llama el Estudio de Arte Guitarrístico, porque era como una escuela que dejó aquí Andrés Segovia. El Manuel López Ramos era como el alumno directo de Segovia, que como que era no sé si fundador, como el padre espiritual de esa escuela. Entonces, cuando mi papá vio que lo de la música iba en serio, me dijo, bueno, ok, pero vas a estudiar, ¿no? Así como bien, ¿no? Entonces estuve casi 3 años ahí, lo cual sirvió como para entender cierta, o sea, situación del pentagrama, dónde están las notas, cierta como agilidad en las manos, cosas de esas. Pero hasta el punto en el que yo estuve como que no te explicaban armonía. O sea, después me di cuenta que ese es el título de lo que yo quería aprender, que es por qué si tocas esto suena de tal manera y si lo mueves y haces esto suena chido, si pones esto acá no suena bien. O sea, las conexiones entre las notas, ¿no? O sea, ahí como que era una escuela en la que, pues sí, aprendías a tocar piezas y adquirías agilidad,
pero por así decirlo, como que yo sentía que pues me estaba volviendo un intérprete o un ejecutante de música que había hecho alguien más, ¿no? Y yo lo que quería era como entender cómo hacer música, ¿no? Entonces lo dejé después de cierto tiempo y ya después de que entré a Santa Sabina, sobre todo por Juan Sebastián, viendo así como, o sea, cuando me cayó el 20 de la visión que tienen los tecladistas de la música, más que de la música, de las notas, ¿no? Y de todo lo que está sucediendo, como que me quedé así y dije, ¿te cae? Entonces, por esas fechas más o menos comencé a tomar clases con Rocino Serrano, que era el tecladista de la banda Elástica, pero actualmente es como el director musical de Eugenia León, ha sido director musical de Tania Libertad, o sea, ha colaborado, ha hecho música para cine, ha hecho muchísimas cosas. Y él me empezó a dar clases de música, un poco así como clases privadas, pero me las daba en el teclado, en un piano. Entonces como que mi proceso era como, ok, pues me enseña todo esto, me deja tareas aquí, chido, pero yo luego tengo que ir y ver cómo lo traslado a la lira. O sea, tú siempre, la lira es lo que te gusta más, porque ahí empezaste, o porque quién sabe por qué. Pues porque era como, Era tu pues lo zona que tenía natural, ¿no? De ajá, confort. y lo que tenía a la mano, o sea, Sí, como sí. que el piano estaba cerca, en casa de un tío, ¿no? Pero no es Que lo quedaba mismo que muy tener tu cerca. guitarra en tu Pero casa. yo sospecho que la mayoría de los músicos comienzan, sobre todo si hay un instrumento ahí cerca, que si tienen la curiosidad, como que empezar a hacerlo sonar, ¿no? O sea, como Sí. que si hay un piano, una lira, un bajo, un violín o lo que sea ahí en tu casa, pues naturalmente como que dices, a ver qué pasa con esto, Y ¿no? normalmente debe ser una lira, ¿no? La mayoría de la... Pues digo, ¿No? Ajá. o sea, yo supongo que era el piano, o sea, Más... principios de siglo, Ok, del ok. siglo pasado y todo eso, el piano era como el instrumento por Más común. excelencia. Ok, ajá. Pero pues eventualmente la lira se volvió sumamente popular por lo portátil que es, ¿no? ¿Los Beatles compondrían muchas de sus rolas en la guitarra, probablemente? ¿Quién Pues yo sabe? supongo que sí, o sea, Mm. eventualmente se ve que Paul empezó A darle a al piano. componer en el piano, entonces a Ya, llegó el partir como momento de del eso. Revolver y ciertos discos en particular, pues Claro. oyes que son rolas que surgieron de un piano. Pero a mí o sea, es interesante cómo la música a partir de los instrumentos de cuerda se percibe de una manera distinta. Sobre todo, Sí. no se percibe, sino la teoría musical es muy difícil entenderla en los instrumentos de cuerda porque Ok. no ves nada. O No se sea, ve tan claramente como en un solo hay trastes. En cambio, en un teclado. teclado, como que por lo menos están palomeadas las blancas, tachadas las negras, y como que si te explican, mira, esto queda aquí, queda acá, y se llama así porque bla, bla, lo Sí. ves y dices, claro, güey, ya lo vi, güey. No, Ya, no tengo ya. que creer como si fuera un dogma al Sí. que en la lira me dijo que hacer esto se llama una quinta. Sí. ¿No? Sí. En el teclado lo ves, cuentas y dices, ah, sí, claro, pues no, ni modo que le pusieran otro nombre, ¿no? Ujú. Entonces, me sirvió mucho tener como Visión. las dos visiones y como las dos maneras como pues de expresarme, sobre todo en términos de que, por ejemplo, lo del hombre de la cámara, ahí yo tocaba más piano que lira. O sea, digo, ya llevaba más tiempo, Sí. llevaba más clases y tenía como más soltura en el piano. Sí. Pero la lira siento que es el instrumento en el que podría ser más solvente o expresivo. Aunque mi teoría es que en realidad el instrumento de cualquier músico, su instrumento principal es el oído. Y el objeto con el que la emiten pues es lo que tienen a la mano, ¿no? Ujú. Ya. Ok, qué chido, oye, porque no hay un juego de Xbox que se llame Piano Hero, Piano ¿no? Hero, no, pues, aunque, bueno, sí hay, ¿eh? O sea, sí he visto como unas apps de que como tipo Tetris que va Tan bajando así la padrísimas, nota y sí. que tienes que estarles Atinarle atinando, la ¿no? nota, ¿no? Eh, Pero la guitarra tiene eso, esa aura, ¿no? De que llegó su momento, su reinado en algún momento. Tú ujú. seguramente lo sabrás mucho Sí, 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 mejor sí, que sí, yo. sí, sí. No sé, Bob Dylan o... Sí, aunque curiosamente, si te Ajá. fijas, actual, o sea, en este momento yo siento que los instrumentos tocados como tal, o sea, ejecutados, como que ya no están Van a la tan baja. en boga, están a la baja y ya no están tan en boga como pues Cosas la segunda electrónicas. mitad del siglo pasado, Ah, porque ok. yo creo que actualmente los jóvenes como que sienten un vínculo más directo con pues, la gente que rapea o la gente que hace música en una computadora. Y entiendo que cada vez, o sea, las tiendas de instrumentos, pues en Estados Unidos, ¿no? O sea, cada vez se venden menos, se están cerrando las tiendas. Y también creo que hay como estadísticas de que cada vez son menos los grupos de varias personas musicales que les va bien o que tienen como Mm, visibilidad. Digo, obviamente si eres obviamente hay de todo, los pues. Rolling Stones, pues claro, nunca has dejado de tener Siguen llenando visibilidad, estadios, ¿no? Esas sí seguramente. son las vacas sagradas, pero Sí. nuevos, o sea, como que es mucho más probable que el que sea famoso sea un solista Ok. a que sea un grupo.
Cambian mucho la cosa según la historia de la música, ¿no? Pero muchísimo, ¿no? Pues es que de algún modo algo que me dio cíclico es que la música como extraña o propositiva, que suele estar ahí como que en los márgenes y en la periferia del pop y del mainstream, suele ser la música más interesante. Ujú, Pero a medida que más personas se van dando cuenta de que hay algo interesante, pues son músicas que empiezan a ser absorbidas por el mainstream ujú, y que de repente se vuelven como ahora lo que está en boga, ¿no? ujú, Y ujú. entonces en la periferia empiezan a surgir otros tipos de música que son distintas a lo que está sonando, pero pues eso es donde están como sucediendo las cosas nuevas, ¿no? Yo entiendo ahorita que el reggaetón hay mucha gente que le saca de onda, pero pues, o sea, esta capacidad de ser subversivo, Ujú, el rock ya no la tiene y la perdió desde hace siglos, mm. porque ya el rock se volvió pues como industria, ¿no? Entonces, pues a mí me da gusto que haya música que le saque de onda a, digo, normalmente serían tus papás, ¿no? Así como, ¿qué porquería es eso que estás escuchando, ¿no? No sé qué. Ujú, sí. Pero, pues que tenga esa capacidad de sacar de onda a la gente que asume que la música tiene que ser como la música que a ellos les gustó en su momento, ¿no? Ujú. Oye, eso de subversivo está muy interesante. La música, ¿qué función social puede tener idealmente, digamos? Pues yo siento que la música, digamos, a nivel personal, como que sirve, digamos, desde el lado del creador, o sea, del que la hace, como que sirve para exorcizar algo muy gacho, una sensación muy gacha que tienes adentro, entonces como Mm, ¡fras! Así como que sacarla, o encapsular y compartir una sensación muy chida que traes adentro, ¿no? Este, y pues uno cuando, yo lo que siento es de que uno cuando hace la música y la pone ahí afuera para que la música cobre vida propia, pues ya no te toca preocuparte por qué está sucediendo con ella y a quién le está gustando, quién no, no sé, o sea, para mí es un proceso personal el de crearla, ¿no? Pero, pues, hacia afuera, pues, genera como la sensación como de tribu, de colectividad, ¿no? O sea, como que la gran mayoría de los jóvenes, ahí sí, ujú, incluido yo, incluido tú, como que de las primeras cosas que permiten que te generes una identidad y que encuentres otros que sean similares a ti, con los cuales empezar como a juntarte, a hacer equipo, ujú. suele ser la música, ¿no? O bueno, solía ser la música, porque yo provengo de una época en la que cuando éramos jóvenes no había dispositivos ni redes sociales. Entonces, como que no, o sea, no puedo hablar por experiencia propia, pero yo creo que las generaciones que ya llegaron al mundo, que ya está metido en ese como entramado tecnológico, pues yo siento que pues yo ya no podría como hablar por ellos, porque yo sospecho que viven otro tipo de realidad distinta, ¿no? O sea, lo que para nosotros antes era como la tribu, tus cuates, los que nos gusta la misma música, Mm. ahorita puede suceder algo similar, pero entiendo que también funciona A o distancia. sucede a distancia mientras cada quien está en su casa, ¿no? Sí. Entonces se ve que son como mundos distintos y de los cuales ahorita como que yo no podría como sentir que pues estoy hablando como con conocimiento y experiencia, ¿no? O sea, como que puedo hablar como desde mi trinchera y cómo me tocó y Claro, medio cómo percibo que son ahorita las cosas. claro, claro, qué chido. Debe haber, bueno, la tecnología está muy emparentada con la música, ¿no? Eso, pues desde siempre, obviamente, ¿no? O sea, Sí, una sí. guitarra es un desarrollo tecnológico y luego, pues, el MySpace o luego bueno, los fonogramas, por ejemplo, la Ujú. onda de grabar música. Sí, sí. Eso sí tiene un antes y un después, yo creo, ¿no? Imagínate antes de que era concierto o nada, ¿no? O tú tocar tus rolas en tu casa. Ajá, sí, fíjate, yo y no lo he vuelto a leer o encontrar, o sea, alguien alguna vez me acuerdo que describía que antes de las grabaciones, Sí. como que la música se percibía como si el ejecutante estaba como construyendo Mm, una especie como de un castillito. escultura, un castillo así como en el aire. Digo, suena super Ah. cursi, ¿no? Castillos en el aire, pero, pero que era un poco como la sensación que se generaba, ¿no? Y que una vez Sí. que terminaba la música, ¡fiu! Eso se Ah, esfumaba, porque no había otra manera de experimentar eso más que estando ahí frente al intérprete, ¿no? claro. Y si lo analizas, pues es un poco, o sea, imagínate, como los mercados turcos, ¿no? Por así decirlo, de Ujú, antaño, ¿no? De ujú, que pues está la gente que va y como que vende objetos, frutas, bienes, no sé qué. Están también los que cuentan historias, ¿no? ujú. Están los payasos o los que hacen reír a la gente, están los magos, ¿no? Entonces, como que yo creo que todo se vincula como a eso, ¿no? De que pues uno como que va encontrando así como sus aptitudes y pues va al mercado de la vida, ¿no? A pues compartir lo que haces y ver con quién se conecta.
Ujú. Eso es la música mucho, ¿no? Conexión. No, sí. Si no hay conexión, valió madres, no es música. Ok, o sí. Pues sí, o sea, existen esas historias románticas de gente que, pues, como que ermitaños que nunca salieron a compartir su música con el público y que ya después de que se murieron alguien descubrió, Ujú. no, mira, este güey hacía música Ok, increíble, ¿no? Y se volvieron ya. como Y famosos y pueden como existir tal. el caso, claro. Sí, actualmente como que Es pues impensable, cada ¿verdad? vez, Un poco cada así. vez es más complejo eso, ¿no? Sí, porque pues todo mundo, si tienes tu cuenta de Facebook, Instagram, no sé qué, tu cuenta de iTunes y todo eso, pues de alguna manera ya estás como parte de la red tecnologizada que hay a nuestro Mm, alrededor. sí. Entonces, sí, o sea, sí, seguro existen ermitaños que hacen música que no comparten con nadie, pero también siento que pues tiene validez, o sea, porque es probable que lo hagan como más en términos como de descubrimiento o quizás terapia personal, Entiendo, sí, que con sí, esta sí. sensación de verla como una especie como de, pues no negocio o algo, pero algo que requiere compartirse con el público, Sí. lo cual a la larga te vuelve músico profesional y entonces ya, pues sí, ahora sí que Es una. eres parte del negocio de la música, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, la música es, pues, una industria también. Wow. Me dan ganas de platicar de muchas cosas, o sea, ya se está poniendo chido Eh, esto. Desgraciadamente, esto es obviamente esto es así, ¿no? Y eh, como debe de ser, bueno y breve, doblemente bueno, ¿no? eh, Pero a ver, todavía no, o sea, todavía podemos platicar un pelito más. Qué chido, oye. Muchísimas gracias por esta conversación no, no, tan chingón. deliciosa. La música para mí es lo más chingón que se ha inventado, que se ha descubierto y que se sigue descubriendo. Porque aunque puede haber algún ermitaño por ahí haciendo sus propias rolas, pero para lo que resultó ser extraordinariamente eficaz la música es para generar consensos, ¿no? Y para generar grandes bailongos masivos y para... Nada podría hacer esos grandes consensos, tanto ideológicos, culturales, como la música, ¿no? Sí, pues entiendo, o bueno, se percibe como que el primer músico que hubo en la historia Mm, fue un percusionista, ¿no? claro. Porque fue un cromañón o algo así que pues descubrió que si un objeto golpeaba con otro producía un sonido y además le generó curiosidad ese sonido, pero cuando esa persona empezó a generar un patrón y lo empezó a repetir y a repetir y a repetir, ahí Mm, surgió el primer músico de la historia, ¿no? mm, Este, pero en esas épocas es altamente probable que, pues, o sea, eran actividades ligadas como a la cacería o a ciertas cosas que también lo que buscaban era generar la sensación de trance. güey. Entonces sí, desde un inicio la música se volvía algo que pues, tenía la capacidad de hechizar a la Sí. gente a su alrededor, ¿no? Claro, porque literalmente conecta, porque todos están escuchando lo mismo al mismo tiempo. Ajá, exacto, exacto. Entonces como que digo, hay un libro, digo, para que no crean que yo soy el que me estoy inventando todo eso, hay un libro de Ted Gioia que se llama Música, Music, Ok. donde se habla de todo eso y es un libro interesantísimo. Este, pero bueno, en mi experiencia personal, hace rato medio lo mencioné, o sea, por suerte, o sea, mucha suerte, como por 2011, quizás 2012, hacíamos como de estas fechas de lo de la musicalización en vivo del Hombre de la Cámara. Ujú. Entonces, me invitaron a dar una función en la Cineteca, que era parte de un ciclo o algo así, era como una semana donde chavos de prepas o secundarias o algo así como que se inscribían, esto del ciclo, y entonces incluía pláticas, no sé, un día de algún actor, actriz, algún director, algún escritor, no sé qué. Una de las pláticas tenía que ver con música, ¿no? Ujú. Y más que pláticas, a lo que nos dijeron es dar una función en la Cineteca, pero una función que no estaba abierta al público, era solamente para los que se inscribieran eso, Ujú. y era una función que iba a ser al mediodía, ¿no? Entonces, Ujú. como que, o sea, si les describo el camerino, pues era pues, como una situación muy sui generis, donde había jugos de naranja, galletas, café, ¿no? O sea, no había la sensación de que vas a dar un show y hay que concentrarse o bla, 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 todo esto. Era así como, bueno, pues chido, ¿no? Así, damos esta función y ya cada quien se va a seguir con su vida. Entonces parecía que era más como una especie como de trámite, así, no, tocamos esto y chido, ¿no? Así, ahora sí que para algunos chavos y ya, ¿no? Pero entonces, ya, damos la función y había, que es aparte del chiste de esto, había sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Terminando. Entonces ahí tenían un micrófono con el que estaban el público de la Cineteca y de repente empieza a hablar una señora, porque la mayoría eran chavos, ¿no? Y empieza describiendo que, no, bueno, la verdad les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes, no tienen idea lo que me acaba de suceder y lo bien que me la pasé, porque
Yo venía preparada para una función muda, pero también oscura. O sea, yo soy ciega y traje a mi hija, que era la que venía al curso, y cuando nos explicaron de qué se trataba lo de hoy, pues preguntamos si podía quedarme, me dijeron que sí, y y la neta, pues no tienen ni idea cómo viajé, porque pues mientras ustedes tocaban, mi hija me estaba describiendo las imágenes que había en la pantalla, y entonces, mientras decía todo eso, así yo me iba como acercando, ¿no? A la butaca, ¿no? Y cuando terminó, yo me había sentado al lado de ella, aquí tenían el lazarillo, el perro, así como que... Y entonces terminó, yo estaba así sentado, obvio, todos los músicos estábamos así con lágrimas, así como de, no puede ser esto, ¿no? Y entonces, pues más bien le di las gracias. El disco El Hombre de la Cámara se maquilaron 10,000 copias gracias a patrocinadores para que fueran distribuidas gratuitamente. Wow. Entonces, por ejemplo, ese día de la función, pues había una copia para cada persona que entrara, ¿no? Entonces, como que pues yo fui y le di otra copia más, así, pero le dije, no, la verdad, al contrario, muchísimas gracias a usted por compartirnos esto, ¿no? Pero ya cuando salimos, o sea, como que te quedas pensando así como de, puf, o sea, esa señora podría no haber dicho nada, ¿no? Y uno no se entera que eso está sucediendo. Por eso hace rato decía de que al que hace la música no le toca preocuparse por lo que empieza a suceder con ella una vez que cobra vida propia, ¿no? Pero por suerte ese día, esa señora levantó la mano, nos compartió todo eso y como que en mi caso es como, qué suerte, o sea, como como episodio que me hace sentir que el momento en el que fui a ver Help al cine y que saliendo dije, cómprenme ese de guitarra fácil de los Beatles y que decidí, ok, yo me voy a clavar en esto de la lira, era como si te hubieran dicho, tomaste la decisión correcta, ¿no? Cuando decidiste que tu vida iba a ser dedicada a la música y todo esto y bla, 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 lo hiciste bien, ¿no? Entonces, como que, pues de alguna manera, como que, pues, o sea, como que después de esa reafirmación para mí ha sido como que, bueno, pues chingón, esto es lo que soy músico, soy como un artesano de los sonidos y eso es lo que yo comparto con el mundo y de la manera en la que colaboro con otras personas. Por ejemplo, ya en el caso del cine en el que es muy interesante. La gente luego cree que te dan la peli así en blanco y te dicen, pues, ¿qué le pondrías, no? Sí. Y como que, pues, siempre explico de que no, o sea, la persona que dirige ya tiene muy claro en dónde quiere música y de qué tipo, ¿no? Entonces, ya desde ahí hay como una intención estética. Y tú puedes presentar un cue o algo así de que, no, para este momento, ¿cómo oyes esto, no? Y tú puedes sentir, no, es que estuve 5 horas calentando para tocar estos arpegios que son los más complejos y cabrones que he hecho en mi vida y la chingada. Y luego dices, no, está muy dramático, no funciona. Entonces, en el cine es donde medio desaparece un poco el ego del músico porque claramente te vuelves parte de un equipo. Y pues tú no eres el que determina cuando algo funciona o no. O sea, aunque musicalmente te guste, ¿no? O sea, claro, no es de que te lo batean porque te digan, oye, pero eso está feo, ¿no? Sino más bien no genera la sensación que estamos buscando, que eso es lo que normalmente hace la música en el cine. Entonces, pues, actualmente me da mucho gusto tener espacios, ¿no?, de colaboración con otros músicos, como estar en La Cuca, espacios como propositivos, como lo que hago con Iraida Noriega, pero también hacer música para cine en donde te vuelves parte como de un colectivo muy grande. Normalmente trabajas solo con el director o con el productor y son las gentes con las que convives y eso. Pero cuando ya vas a la función y conoces a todas las personas que están ahí involucradas, es así como, te cae, ¿no? Y es loco porque pues algún actor que lo estuviste viendo en tu pantalla así tanto tiempo, llegas y lo ves y, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? Y te ven y así como, este güey, ¿quién es, no? Así. Pero entonces, es padre ahorita volverse parte de distintas maneras en las que la música, digo, también tengo alumnos, doy clases y todo eso, pero como las distintas maneras en las que la música como que se juega, ¿no? Juega y se conecta con disciplinas y personas, como que me da mucho gusto ahorita en mi vida poder tener distintas maneras de colaborar. Está chido. Digo, tú eres muy buen jugador de equipo, o sea, tú has tocado en muchas bandas mucho tiempo y ahí también tiene que haber también unas negociaciones, ¿no? Me imagino de... Sí, digamos, padre, en las bandas que he estado, lo que describía, ¿no? De que Santa era un espacio como democrático en la que no tenía mucho sentido que alguien llegara con una canción terminada porque pues ahí se le iban a desmenuzar, desbaratar, no sé qué, me quedo con esto no funciona, no sé qué. Entonces en Santa más bien como que se trabajaba con detonadores, o sea, ya sea que alguien llegara con una idea o que en el ensayo se empezara a improvisar sobre algo,
Entonces, era muy chida la sensación de que, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos componiendo el disco Babel, ¿no? Alguna canción que, pues bueno, terminó el ensayo y solo habíamos hecho como el verso, ¿no? De una rola nueva. Entonces te ibas del ensayo así con la sensación de, ¿y qué irá a pasar después en la rola? ¿Y cómo va a ser el coro? Te lo quedabas ¿no? ahí. Y todo, ajá, sí, claro, o sea, pues estás viajando en medio, o sea, yo lo describía como si fuera como una especie como de hacer escultura en la oscuridad, ¿no? Porque ya cuando ya todos están de acuerdo y sentimos, sí, mira, esta es la rola y esto nos gusta, ya lo ves y como que la sensación ideal es, bueno, pues así siempre fue, ¿no? Y nosotros no lo sabíamos. Claro, claro. Cosa que desaparece cuando estás en un proyecto en donde hay un compositor principal. Ok. Porque generalmente esa persona ya llega con Es el el fiel de la esqueleto de balanza. una idea. Ah, ok. O llega con el esqueleto de una idea, o sea, porque rara vez te llegan un compositor te llega a decir, mira, tengo nada más esto, ¿no? Que sería como un verso. Ya. Normalmente llegan como con el verso, coro, parte de la estructura. Ajá. Y pues tú te sumas y colaboras y todo eso, pero desaparece esta sensación de misterio de qué podrá pasar en la música, ¿no? Wow, qué chido. Pues, Entonces esa era la parte en la que Santa Sabina, pues sí, justo fomentaba que todos fuéramos que sacaras la creatividad, colaboradores y que claro. trabajáramos en equipo, ¿no? Claro, y que estuvieras como pensando en cosas creativas, en opciones, ¿no? Qué chido, qué chido. Los equipos cinematográficos, pues sí, pues son como las bandas de música un poco, ¿no? También. Las bandas de música más admirables porque pretenden ser más perdurables, ¿no? Sí. Un crew de cine, pues dura lo que dura un rodaje, un mes, 2 meses, por decir. Sí. Y cada quien para su casa igual de cuates que siempre, ¿no? Es loco porque de eso platicaba con Iraida alguna vez cuando empezamos el proyecto, de que ella viene como de la, pues no disciplina, pero como del mundo del jazz, ¿no? Entonces ahí los proyectos, pues como que hay distintas personas en los proyectos y a lo mejor para un concierto tocan estas personas, pero después colaboras con alguien más. Y si alguien no puede, pues bueno, le llamas a alguien más para que esto, que lo otro y eso. Y en cambio en el rock es más como un equipo de fútbol, Claro, claro. donde te pusiste la camiseta y ese es tu equipo, güey, ¿no? Sí, Hasta que sí. se termine el proyecto o algo así, o te salgas, o no sé. Claro. Pero como que se percibe más como somos un equipo y Sí. todos juntos vamos a estar haciendo esto. Y en el Claro. jazz más bien es como la suma de personas que se Ya. juntan para algo específico. Ok. Es que claro. Como el cine, ¿no? Que describes. Claro, que tienen filosofías bien distintas de pronto, ¿no? El jazz que el rock, por Sí, decir, sí. y claro, entonces generan equipos distintos, ¿no? O perfiles de personas se requieren distintos, ¿no? Y en el jazz, que, o sea, la improvisación es esencial, como que me gusta mucho el jazz, o sea, un poco eso, de que las cosas sean espontáneas, la armonía, los colores, así como los acordes que emplean, pero como que de alguna manera, pues sí, yo provengo como del universo del rock, ¿no? Entonces, como que yo siento que los proyectos experimentales que tengo, como que la diferencia que, o sea, no buscan ser experimentales en plan de que voy a hacer esto para que no le guste a nadie, ¿no? O que lo oigan y digan, qué pedo, ¿no? Sino más bien, como que siento que los grupos en los que he estado, pues lo que hacemos es, sales al escenario a compartir los resultados de lo que sucedió en el ensayo. Y en los otros proyectos más experimentales, como que creo que lo que sucede es que sales a compartir el proceso. Más conceptual, por supuesto. Pues un poco, o sea, que la gente se dé cuenta de que, pues, o bueno, en el mejor de los casos, la gente se dé cuenta que las cosas se acomodaron de ese modo frente a ellos así y que seguramente si lo vieran otra vez, pues no va a sonar igual, ¿no? Y en cambio en el rock, pues idealmente, pues lo que quieres es que las rolas suenen igual, ¿no? Claro. Porque la gente eso es lo que se sabe, y lo que conoce y lo que quiere Claro, cantar, ¿no? claro. Entonces, como que pues, sí, me gustan como las dos, como filosofías, o sea, como de Sí. salir a compartir algo que vean, hicimos entre todos nosotros, hicimos eso que está bien, cabrón, como miren, tenemos como mapa y vean qué es lo que ahorita logramos navegar dentro de este mapa. Me gustan como las dos Qué filosofías. chido que te guste navegar en distintos ámbitos, pues eso es muy chido, ¿no? O sea, distintos territorios, incluido el cine, que es pues una vertiente de la música, también la música para cine, ¿no? Sí. No, y la música para cine, Luca Ortega, que es mi como compañero así musical. Le mandamos un toda la abrazote vida. al buen Saludo Luca. enorme. Justo él describía alguna vez, ¿no? Dice, la música para cine no necesariamente la calificas, por así decirlo, de cómo, o sea, si te gusta o no, o musicalmente cómo es, ¿no? Digo, hay cosas, Ennio Morricone, no sé. Están los grandes O sea, músicos los de cine, grandes, ¿no? Nino Rota, esos grandes músicos de cine, Sí. sí, o sea, se cuecen aparte. Pero Luca lo describía más como que, no, tú ves una secuencia, le pones mute, silencio, y
lo que percibes es algo y cuando le pones música, lo que percibes es otra cosa. Ah, no, ya cambió Eso, todo. pero dice, esa es la manera en la que funciona la música para cine. Ah, ya. Y que no necesariamente la oyes separada de la película. O sea, Sí. descubrimos a los grandes porque Claro, sí, que esa es aquí música que poniéndolos la de puedes lado, oír ¿no? sola y pues, está increíble. Sí. Pero normalmente la labor de la música en el cine es generar una especie como de atmósfera o de una emotividad que se suma a lo que se está integre, pasando ¿no? Claro. dramáticamente, ¿no? Sí, sí. A la historia que se está contando. Sí. Genial. O sea, ahora también somos como personajes emparentados los cineastas y los músicos, también por el tema de la grabación, Ujú. ¿no? Porque todos los cineastas se dedican a grabar y Sí. los músicos también. Digo, no, bueno, hay músicos en vivo también, Ujú. que es otra, son como los teatreros para nosotros, ¿no? Pues un poco el jazz, o sea, como que serían esos músicos de que Mm. pues ellos salen, o sea, como que a tocar cada vez algo distinto Cada y algo vez. espontáneo, ¿no? Que un poco serían más Exacto. como los documentalistas que salen a ver qué captan, ¿no? Sí. Este, Oye, para los jóvenes de cuerpo y o de mente ajá. que queremos o quisiéramos o hubiéramos querido, digo, yo siento que nuestra audiencia son jóvenes, pues todos, ¿eh? Ujú. Que te ven y te ven a ti como Que artista. dicen zafo. No creo, ¿eh? No. ¿Qué les decimos? ¿Qué les Pues, decimos? es que ve, yo les voy a decir algo muy triste, ¿eh? O sea, en realidad, o sea, de verdad, ¿eh? Es es una disciplina cruel en términos de que es altamente probable que no les vaya chido, ¿no? Yo les recomendaría, y digo, esto es muy cruel, ¿no? Yo les recomendaría que también estudien Arquitectura. ingeniería de audio. Ingeniería de audio. ¿Por qué? Porque yo actualmente, pues sí, yo puedo en mi compu generar música, esto y lo otro, sí, entiendo las notas y bla, bla, pero necesito que alguien más lo mezcle. Ya. Necesito un ingeniero de sonido para que me ayude a mezclar, a masterizar, ese tipo como de cosas que yo no sé hacer y que pues no necesariamente todos los buenos músicos tienen chamba. Todos los ingenieros de sonido chidos Sí, sí tienen. tienen chamba. Entonces, o sea, digamos, como recomendación El personal. super tip, ¿no? Ajá, o sea, es que yo creo que antes los papás pues sí veían así como que, no, ¿cómo vas a ser músico? Estudia una carrera seria para que no te falte chamba, sé doctor, sé abogado, no sé, ¿no? Ujú. Ya no están así, mejor puedes ser ingeniero de sonido, capaz que no te falta chamba y sigues estando como en el mundo de la música. Ahora, sí, su vínculo con la música y eso genera, o sea, que para ustedes el tocar algo, componer algo, crear algo con otras personas, generar como ruido, sonidos y todo eso, si eso les genera tal placer o tal sensación así como de que yo soy esto, entonces eso es lo que tienen que atesorar, porque eso es lo que les va a dar como pila y energía para pues sobrevivir a todas las crueldades que hay en este mundo de la música, ¿no? Porque, te digo, me ha tocado ver muchos músicos muy buenos que por distintas razones como que pues no les terminó yendo como ellos quisieran. Porque una banda, o sea, primero, los varios elementos de la banda tienen que estar como con las mismas metas, las mismas miras, y hay varias bandas que de repente alguien, no, pues es que este se salió porque tuvo un hijo, este se salió porque pues, tuvo que estudiar no sé qué, ¿no? Entonces, que los músicos cohesionen y que todos estén como en la misma onda, no es fácil. Luego, bandas que, pues estos sí están ahí, de todos modos, no sucede algo hacia el exterior que los conecte o que los proyecte, ¿no? Bandas que, por ejemplo, firmaron con alguna disquera, pero como que no le prendieron tanto al que llegó de no sé qué, y entonces ahí se quedan medio congelados, y entonces eso termina haciendo que pues, Se estanca. erosione como tu vínculo con la música y se termina. Entonces, son demasiadas cosas que tienen que como que coincidir, algunas de ellas capaz que tienen que ver con la suerte, no nada más con talento o con voluntad, ¿no? Entonces, como que, pues sí, es muy difícil, es muy cruel el medio, entonces, si su conexión con la música es tan potente y les prende tanto, eso es como lo que los va a mantener chingándole. O sea, hay que realmente aferrarse a la idea, ¿no? Más que a la idea, como a la sensación, porque yo siento que la sensación de que cuando tocas algo chido, ya sea con otras personas o cuando Sí. estás componiendo, no sé qué, en mi caso, o sea, como que
una de las sensaciones que es como esenciales en mi vida es como agarrar un instrumento y estar como buscando y de repente sentir que encontré algo nuevo, ¿no? Que esas yo les digo canicas. Y antes las grababa con una grabadora así como el reportero, ahorita Sí, ya la claro. puedes videograbar para acordarte cómo se toca, ¿no? Ujú, Pero como la sensación de seguir siendo creativo, ujú, eso es como esencial para mí, ¿no? ujú. Entonces, eso, o sea, si su vínculo con la sensación de ser creativos o la sensación de que lo que tocan se siente increíble o suena cabrón y todo eso es lo que les tiene que dar pila y energía para seguir adelante porque es muy probable que se topen con muchos obstáculos. Entonces, pues mi recomendación, y sí, sé que es rudo decirlo así, pero estudien algo que esté vinculado a la música y que los permita seguir estando ahí sin que necesariamente tengan que depender de su propia música. Ahí está la voz de la experiencia, ¿no? En pocas palabras. No, 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 y evidentemente es algo, yo, o Y sea, de ver a todo tu medio, a los demás, no, todo. y yo sé que, pues, o sea, he sido como privilegiado, que he tenido muchísima suerte de estar en varios proyectos que han tenido visibilidad, ¿no? Ujú, O sea, eso ujú. sí lo agradezco y por lo mismo, así como que siento que, pues, todo lo que suceda es así como que es chido y chingón y ya no estoy viviendo como angustias de, mi carrera musical, o sea, nunca Ujú, pienso en esos términos, o sea, porque ujú. más bien yo siento que ya sucedieron como las cosas increíbles que podrían pasarme como músico y ahorita te digo, me percibo más como un artesano. Ya. Claro, pues ya has hecho tantas cosas que también pues tienes mucha más conciencia de toda esta materia, ¿no? Y lo digo un poco por, o sea, por no andar de necio queriendo, o sea, que como que todo el tiempo como figurar, no sé cómo decirlo, o sea, como que Entiendo. yo siento que Santa tuvo su momento, digo, las bandas con las que estoy y todo eso también han tenido su momento, pero como que pues tengo claro que en algún momento, pues ahora sí que mi conexión con lo que yo hago, eso me tiene que bastar, Ujú, ¿no? Y ujú. por suerte, pues de 10 años para acá, pues han llegado invitaciones para hacer música para cine, entonces como que eso lo percibo como algo que podría ser el resto de mi vida, ¿no? Ujú, Subirme al escenario a tocar y todo eso, pues sí siento que en algún momento, pues, pues chido, tendrá que acabar y todo bien, ¿no? ujú, ujú, ujú. Bueno, tienes esa versatilidad, entonces tienes, ¿no? Tienes este margen de maniobra, eso es lo chingón. Eso intento. Qué chido, oye, pues agradecerte muchísimo este tiempo. Obviamente agradecerte tu labor artística, musical. Hay que explorar tu discografía siempre, constantemente, ¿no? O sea, nunca hay que perderla de vista. Las bandas con las que has tocado, pero también tu música como solista, que es de otra galaxia, que vale totalmente la pena y que a quien no la conozca, pues totalmente corran, ¿no? A escuchar toda la musicografía de Alex Otaola de Chido. la cual pues también te aseguro, te apuesto que lo mejor todavía está por venir también, seguramente. Y estaremos al Pues, pendiente de pues eso. digo, es curioso, no quiero hablar todavía demasiado de esto, pero justo la peli en la que estoy ahorita, de Iria Gómez, que se llama Aquí hay dragones, este, es una película como, pues hay elementos de ciencia ficción distópica en el futuro, aunque pues mucho de ella sucede como visualmente como si fuera en el campo y así. Entonces, como que cuando la vi me quedé así como, ¿te cae? O sea, como de todas, como las influencias, o sea, narrativas de donde la historia así como que está, como las bases, distintas bases que está tocando. Y cuando la vi me quedé así, dije, para que esto funcione, la música tiene que como que es importantísima, Amarrar ajá, y el es la que engrudo de seguramente todo. como que conceptualmente o sea, la música se va a volver como de alguna manera la que va a terminar de crear este como universo que estamos viendo. Y entonces dije, sí, claro, vamos Ya a la hacerla. viste por dónde va. Ajá. Y entonces es capaz que la peli para la que he tenido que hacer más música, casi una Mm, hora, unos 50 minutos, ok. pero también siento que es como la música más original que he aportado a una película. Ah, fíjate, qué Ujú, padrísimo. Iria Gómez, que es una cineasta excelente, lleva un par de películas, una cineasta joven. ujú, sí, sí. Y pues estaremos al pendiente, ¿no? Para ese peliculón seguramente que tienen ahí en el horno. Ey, Qué chingón. Pues muchísimas gracias de nuevo, Alex. al contrario, Genial. maestro, A ti, muchas gracias a ti. gracias. Gracias por acompañarnos, amigos, amigas, y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.